Capítulo 1. Este venerable ha muerto. Cuando Morán aún no era el emperador, siempre había alguien llamándolo perro. Los aldeanos lo maldecían llamándolo hijo de perra. Su primo menor lo regañaba llamándolo perro de mierda, pero su madre adoptiva fue la más severa, diciéndole que había sido engendrado por una perra. Por supuesto, había otras metáforas relacionadas con perro que no eran tan malas. Por ejemplo, sus amantes ocasionales siempre se quejaban, con una ira fingida, de que sus caderas eran tan poderosas como las de un perro macho, que las dulces palabras de su boca embrujaban el alma, y que el arma letal en la parte baja de su cuerpo reclamaba sus vidas. Pero en un pestañeo se volteaba y presumía a los demás, haciendo que todo el mundo supiera que él, Mo Wei-yu, era un hombre atractivo con un arma poderosa. Aquellos que lo probaron quedaron completamente satisfechos, y los que no estuvieron terriblemente tentados. Aunque había que admitir que esas personas tenían toda la razón, Morán era, en efecto, un perro tonto muy satisfecho consigo mismo. No fue hasta que se convirtió en el emperador del reino del cultivo, que tal forma de hablar de él desapareció repentinamente. Un día, una pequeña y remota secta de cultivación le envió como obsequio un cachorro. El cachorro tenía el pelaje gris blanquecino y 3 marcas de flamas en la frente. Se parecía un poco a un lobo. Sin embargo, apenas era más grande que un melón y también tenía la cabeza y el cerebro como uno. A pesar de ser gordo y redondo, seguía siendo muy poderoso al correr salvajemente por todo el salón. Muchas veces intentó trepar los altos escalones para tener una mejor vista de la persona que estaba sentada sobre el trono, pero debido a que sus patas eran muy cortas, todos sus intentos fueron fallidos. Morán miró fijamente a la enérgica pero tonta bola de pelos por un momento, y de repente se rió entre dientes. Mientras se reía, maldijo en voz baja: «Perro de mierda». Pronto el cachorro creció y se convirtió en un perro grande. El perro grande se convirtió en un perro viejo, y el perro viejo en un perro muerto. Los ojos de Morán se cerraron y se abrieron de nuevo. En medio del prestigio y la vergüenza, de los ascensos y las caídas, en poco tiempo pasaron 32 años de su vida. Se había cansado de todo, se sentía aburrido y solo. En estos años cada vez había menos personas con las que estaba familiarizado. Incluso 3 flamas, el perro, había subido a los cielos. Sintió que casi era hora, que todo debía terminar. Escogió una reluciente y traslúcida uva del plato de fruta, y lentamente le quitó la envoltura morada. Sus movimientos eran calmados y hábiles, como los de Rey Qian desvistiendo a la concubina Hu en sus aposentos. Pero había cierta pereza en estos, como si estuviera cansado. La reluciente pulpa de la uva tembló débilmente entre las yemas de sus dedos. Su jugo fluyó, ligeramente púrpura y pálido, como los gansos salvajes deslizándose por los acantilados de Dansha, como las flores de Haitán durmiendo en primavera. Pero más que eso, como la sangre sucia. Examinó sus dedos mientras saboreaba aquel dulce y desbordante sabor en su boca. Miró sus dedos y luego levantó perezosamente los párpados. Ya casi es hora, pensó. Ya era hora de que se fuera al infierno. Morán, nombre de cortesía, Wei-yu, el primer emperador del mundo de la cultivación. No había sido tan fácil llegar a esta posición. No solo se necesitaba tener incomparables poderes, sino también una cara gruesa que fuera tan dura como la roca. Antes de él, las 10 grandes sectas en el mundo de la cultivación habían luchado entre sí,
los tigres se agacharon y los dragones se enrollaron. Con las sectas combatiendo entre sí, no había nadie que pudiera gobernar el mundo y tomar todas las decisiones. Además, cada líder de secta era excepcionalmente culto. Así que incluso si quisieran otorgarse un título por diversión, desconfiarían de lo que los historiadores pudieran escribir, temerosos de que estos los avergonzaran por miles de años. Pero Morán era diferente. Él era un sinvergüenza. Al final, terminó haciendo todas las cosas que otros no se atrevieron a hacer. Bebió el mejor vino del reino mortal y se casó con la mujer más hermosa del mundo. Primero, se convirtió en el líder del mundo inmortal de la cultivación, Ta Shan Yun. Después se otorgó el título de emperador a sí mismo. Decenas de miles de personas se arrodillaron ante él. Aquellos que se negaron a arrodillarse fueron asesinados por él. Durante los años en los que impuso su dominio, el mundo de la cultivación se inundó de sangre y gritos de angustia. Innumerables personas honorables encontraron su muerte de manera indignante. Incluso, la secta Rufén, una de las 10 grandes sectas, fue completamente aniquilada. Y más tarde, incluso el respetado maestro de Morán no pudo escapar de sus perversas garras. Perdió durante un enfrentamiento contra Morán y fue tomado como prisionero en el palacio por su antiguo y amado discípulo. Nadie supo qué fue de él. Originalmente, el mundo rodeado por grandes ríos y montañas estaba en calma, pero repentinamente se cubrió de polvo y humo. El emperador perro, Morán, no había leído muchos libros. Era alguien que no tenía miedo de ningún tabú. Como consecuencia, mientras estuvo en el poder, sucedieron muchas cosas ridículas, como los nombres de las eras durante su reinado. En sus primeros 3 años como emperador, el nombre de la era fue Tortuga, el cual había pensado mientras estaba sentado junto al estanque, alimentando a los peces. El segundo periodo de los 3 años de su reinado se llamó Croak, debido a que escuchó el croar de una rana en el jardín durante el verano, y lo determinó como una señal otorgada por los cielos que no debía ser ignorada. Todos los eruditos pensaron que no podrían existir títulos más miserables que Tortuga y Croak, pero por desgracia ellos todavía no sabían nada sobre Mo Wei-yu. Durante el tercer periodo de los 3 años de su reinado, los disturbios comenzaron a sacudir varias regiones locales, sin importar que fueran budistas, taoístas o cultivadores espirituales. Las personas justas no podían tolerar la tiranía de Morán. Uno tras otro, todos comenzaron a realizar protestas y levantamientos. Así que, esta vez Morán pensó al respecto muy seriamente. Después de innumerables borradores, nació un hombre que sacudió los cielos e hizo llorar a los fantasmas y dioses. Detenerla, alabarla, Jipa. Se suponía que tenía una connotación bien intencionada. El primer emperador hizo uso de toda su capacidad mental para llegar a esas palabras, las cuales tenían el buen significado de dejar de luchar y bajar las armas, solo que para las personas era extremadamente incómodo pronunciarlo. Sonaba especialmente más incómodo para aquellos que no sabían leer y escribir. El primer año fue denominado el primer año del detenimiento de la barra, pero ¿por qué sonaba como si fuera el año de las bolas de pene? El segundo año fue denominado el segundo año del pene, el tercer año del pene. Algunas personas lo maldijeron a puertas cerradas. ¡Qué ridículo! ¿Por qué no simplemente usan jiva para las edades? Así la próxima vez que veas a un hombre no necesitas preguntar cuál es su edad. Simplemente pregúntale la edad de su pene. Los maestros de 100 años pueden ser llamados pene centenario.
Finalmente, después de 3 años muy difíciles, llegó el momento de reemplazar el nombre de la actual era llamada Jiva. Todos esperaban ansiosos el nombre de la cuarta era de su majestad, el emperador. Pero esta vez Morán no tuvo el humor para idear uno, porque fue en este año que estallaron los disturbios en el mundo del cultivo. Los artistas marciales y héroes virtuosos del mundo de la cultivación, que habían sufrido en silencio durante casi una década, formaron un gran ejército y sitiaron el palacio del primer emperador, Mo-Wei-Yu. El mundo de la cultivación no necesitaba un emperador, especialmente no un tirano como él. Después de muchos meses de batallas y derramamientos de sangre, el ejército rebelde finalmente alcanzó el pie del pico Sichen. Esta alta y empinada montaña estaba situada en la provincia de Sichuan, rodeada de nubes y neblinas durante todo el año. El gran y majestuoso palacio de Morán se alzaba en su cumbre. Era demasiado tarde para dar marcha atrás. Todo lo que se necesitaba era un último golpe para derrocar al tirano, pero este ataque era el más peligroso. Con la luz de la victoria ante sus ojos, el ejército aliado que se había reunido para luchar contra el mismo enemigo comenzaba a tener dudas. En caso de que el antiguo gobernante fuera derrocado, se tendría que establecer un nuevo orden en su lugar. Nadie quería agotar más energía en este momento. Por lo tanto, nadie estaba dispuesto a liderar las primeras líneas para atacar la montaña. Tenían miedo de que este astuto y despiadado tirano repentinamente descendiera del cielo, les mostrara sus brillantes y bestiales colmillos blancos y destrozara a aquellos que se atrevieran a atacar su palacio, haciéndolos trizas. Alguien dijo con una expresión seria: «Los poderes espirituales de Mo-Wei-Yu son fuertes y es una persona astuta. Debemos ser cautelosos para no caer en su trampa». Todos los líderes estuvieron de acuerdo. En ese momento, un joven con un rostro extremadamente atractivo y llamativo salió de la multitud adelantándose. Vestía una armadura ligera de color azul plateado y un cinturón decorado con una cabeza de león. Llevaba el cabello recogido en una coleta alta con un exquisito anillo de plata asegurado en la base de esta. La expresión del joven era sombría. «Por fin hemos alcanzado el pie de la montaña, pero todos ustedes están perdiendo el tiempo y no están dispuestos a subir. No me digan que están esperando a que Mo-Wei-Yu baje hasta aquí por su cuenta. Son un montón de gatos asustadizos». La ira estalló por todas partes debido a sus palabras. «¡Qué insolencia, joven maestro Xue! ¿A qué se refiere con gatos asustadizos? Un soldado debe ser extremadamente prudente. Si todos fuéramos temerarios e imprudentes como usted, ¿quién sería responsable si algo saliera mal?» Alguien más se mofó al instante. «Joven maestro Xue es el hijo favorito de los cielos. Nosotros solo somos hijos de plebeyos, ya que el hijo de los cielos no puede esperar para enfrentarse con el emperador del reino de los mortales. ¿Por qué no escala la montaña por su cuenta primero? Organizaremos un banquete al pie de la montaña y esperaremos a que traiga la cabeza de Mo-Wei-Yu. ¿No sería genial?» Ese fue un comentario bastante agresivo. Un viejo monje de la Alianza rápidamente detuvo al joven que estaba a punto de explotar, con una expresión amable y persuadiéndolo gentilmente. «Joven maestro Xue, escuche a este viejo monje. Este viejo monje sabe que entre usted y Mo-Wei-Yu hay un profundo rencor personal, pero el asedio es un asunto importante. Piensen todos, no se deje dominar por sus emociones». Al que todos llamaban joven maestro Xue era Xue Meng. Hace 10 años había sido un joven talentoso a quien todos elogiaban, el hijo favorito de los cielos. Pero los tiempos y la situación habían cambiado.
Había caído en desgracia y ahora tenía que soportar las ridículas burlas de estas personas para poder escalar la montaña y encontrarse con Moran nuevamente. Xuemen estaba tan enojado que su expresión se distorsionó y sus labios temblaron, pero se esforzó por contenerse y preguntó: «Entonces, ¿hasta cuándo planean esperar?» «Al menos deberíamos ver si hay algún movimiento, ¿cierto?», mencionó otro cultivador. «Sí, ¿y si Mo Wei-yu nos tiene una emboscada?». El viejo monje que había mediado antes también trató de persuadirlo. «No se apresure, joven maestro Xue, ya estamos al pie de la montaña, por lo que sería mejor tener un poco de precaución. De todos modos, Mo Wei-yu está atrapado en el palacio y no puede bajar de la montaña. Sus poderes han alcanzado sus límites, ya no es una amenaza. ¿Por qué deberíamos ser impacientes y actuar imprudentemente? Hay tanta gente aquí abajo, entre ellos muchos nobles y figuras prominentes. ¿Quién será responsable si pierden la vida?». Xuemen estalló de cólera. ¿Responsable? Entonces déjame preguntarte, ¿quién puede ser responsable de la vida de Michizun? Moran mantuvo a Michizun encarcelado durante 10 años. 10 años enteros. Ahora que Michizun está justo en la montaña frente a mí, ¿me pides que espere? Al escuchar a Xuemen mencionar a su Shizun, nadie pudo mantener una expresión seria. Algunos parecían avergonzados, mientras que otros miraban de un lado a otro, temerosos de hablar. Xuemen continuó. Hace 10 años, Moran se nombró a sí mismo Ta Shan-yun. Masacró a todos en las 72 ciudades de la secta Rufen. Incluso planeó aniquilar a las 9 sectas restantes. Más tarde, Moran se hizo emperador y quiso matarlos a todos ustedes. Durante estos 2 desastres, ¿quién fue el que lo detuvo al final? Si no fuera por Michizun, que luchó arriesgando su vida, ¿seguirían vivos ahora? ¿Estarían parados aquí ilesos y hablando conmigo como si nada? Finalmente, alguien aclaró su garganta y dijo gentilmente: «Por favor, no se enoje, joven maestro Xue. Sobre Chu Sonshi, todos nos sentimos culpables y agradecidos. Como usted dijo, ha estado encarcelado por 10 años, así que si algo hubiera sucedido, ya habría sido... bueno, usted ha esperado por 10 años, no tiene prisa ahora, ¿cierto?». Xuemen respondió: «¿Cierto? Vete a la mierda». Los ojos del hombre se abrieron de par en par. «¿Cómo puedes gritarme de esa manera?». «¿Qué? ¿Por qué te gritaría?». Michizun se arriesgó su vida y fue para salvar este tipo de... No pudo continuar. Un sollozo se ahogó en su garganta. Me siento decepcionado en su lugar. Al final, Xuemen giró bruscamente la cabeza. Sus hombros temblaban débilmente mientras contenía las lágrimas. Nadie dijo que no íbamos a rescatar a Chu Sonshi. Otro gritó: «Sí, todos recordamos la bondad de Chu Sonshi. Nunca lo olvidamos. El joven maestro Xue nos está acusando de ser ingratos. No lo toleraremos». Hablando de eso, ¿no fue Moran un discípulo de Chu Sonshi también?, susurró alguien. «Creo que como maestro debería hacerse responsable por los actos criminales de su discípulo. Como dicen, un hijo maleducado es la culpa del padre. Un alumno indisciplinado se debe a la negligencia del maestro. Todo esto pudo haberse evitado, así que no hay de qué quejarse». «Esto fue un poco grosero», alguien gritó al instante. «¿Qué tonterías estás diciendo? Cuida tu lengua». Luego, alguien se giró para persuadir a Xuemen con una amable expresión. «Joven maestro Xue, no sea impaciente». «¿Cómo podría no serlo?». Xuemen
lo interrumpió súbitamente. Sus ojos se agrandaron. Esto no le concierne a ninguno de ustedes, por eso no les afecta. Pero es mi Shizun, mío. No lo he visto desde hace muchos años. Ni siquiera sé si está vivo o muerto. No sé cómo está. ¿Por qué creen que estoy aquí? Su respiración era pesada. Sus ojos se inyectaron de sangre. Pensaron que, esperando aquí, Mo Wei-yu bajaría por su cuenta y se arrodillaría enfrente de todos ustedes, rogando misericordia. Joven maestro Xue, además de mi Shizun, no me queda más familia en este mundo. Xuemen se liberó del agarre del viejo monje en su manga y gruñó: si ustedes no van, iré yo solo. Habiendo dicho esto, subió la montaña solo, con nada más que su espada. El frío y húmedo viento transportaba el sonido de las hojas crujiendo. La espesa niebla se deslizaba como innumerables espíritus feroces y almas malignas entre los árboles y las montañas, susurrando a lo lejos. Xuemen caminó solo hasta la cumbre. El majestuoso palacio donde residía Moran estaba iluminado por la apacible luz de las velas en la noche. De repente, vio 3 tumbas enfrente de la torre Tontian. Tras una inspección más cercana, vio que la primera tumba estaba cubierta de hierba. En la lápida estaban tallados 8 grandes y torcidos caracteres: tumba de la consorte Chu, la noble consorte al vapor. En contraste con esta noble consorte al vapor, la segunda tumba era nueva, y la tierra había sido rellenada recientemente. Talladas en la lápida estaban los caracteres: tumba de la dama Song, la emperatriz Frita. Si esto hubiera sucedido 10 años atrás, Xuemen se habría reído a carcajadas al ver esta ridícula escena. En aquel entonces, él y Moran eran discípulos bajo la instrucción del mismo Shizun. Moran era el aprendiz más bromista de la clase. Aunque a Xuemen nunca le agradó mucho, a menudo le divertían las payasadas de este. ¿Quién sabe de qué se trataba todo esto de la noble consorte al vapor y la emperatriz Frita? Probablemente eran las lápidas que el erudito Mo erigió para honrar a sus 2 esposas. Este estilo era muy parecido a Wanba, Croak y Jiba, aunque la razón por la que les dio tales títulos seguiría siendo desconocida. Xuemen dirigió la mirada hacia la tercera tumba. Bajo el cielo nocturno, la tierra de este túmulo aún estaba fuera. Dentro había un ataúd, pero no había nadie en este, y la lápida tampoco estaba marcada aún. Delante de la tumba había un pequeño jarrón de vino blanco, de flores de pera, un bol de wontons en salsa picante, que ya se habían enfriado, algunos platillos picantes de acompañamiento. Todos eran los favoritos de Moran. Xuemen los observó por un rato, estupefacto, cuando de repente su mente se alarmó. ¿Podría ser que Mo Wei-yu no tenía intención de pelear y ya había cavado su tumba, listo para morir? Un sudor frío lo rodeó. No lo creía. Moran siempre había sido alguien que no conocía la fatiga, incluso al borde de la muerte. Con su forma de hacer las cosas, definitivamente lucharía contra los ejércitos rebeldes hasta el final. Entonces, ¿por qué él? En estos últimos 10 años, mientras Moran estaba en la cima del poder, ¿qué demonios vio y qué demonios pasó? Nadie lo sabía. Xuemen se giró y volvió a entrar en la oscuridad, caminando dando grandes zancadas hasta el intensamente iluminado Palacio Wushang. Dentro del palacio, los ojos de Moran estaban cerrados y su rostro estaba pálido como el de un muerto. Xuemen había adivinado. Moran estaba determinado a morir. El túmulo había sido cavado por él mismo. 2 horas antes había usado el hechizo de comunicación para despedir a sus sirvientes, mientras engullía el mortal veneno. Su base de cultivo era fuerte,
por lo que los efectos del veneno eran particularmente lentos, extendiéndose lentamente por su cuerpo, ocasionando que la agonía de tener sus órganos internos siendo disueltos y carcomidos por dentro fuera más profunda y aguda. Las puertas del palacio se abrieron con un crack. Moran no levantó la vista y solo dijo con la voz ronca: «Sherman, eres tú, ¿cierto? ¿Has venido?» Sobre el dorado pavimento del salón, Sherman se paró completamente solo. Su coleta caía dispersa y su armadura ligera brillaba. Era una reunión de antiguos compañeros de la misma secta, pero Moran tenía una expresión vacía. Estaba sentado inclinándose hacia un lado, con la barbilla elevada. Finas y densas cortinas de pestañas bajaban delante de sus ojos. Todos decían que era un siniestro demonio de 3 cabezas y 6 brazos, pero de hecho era muy atractivo. Su puente nasal tenía una suave curvatura, sus labios eran finos, coloridos y húmedos. Naturalmente se veía dulce y encantador. Por su apariencia, cualquiera pensaría que era alguien amable. Al ver su rostro, Sherman supo que efectivamente había tomado veneno. Era difícil deducir lo que estaba sintiendo, así que abrió la boca para hablar, pero no salió ni una sola palabra. Al final, apretó el puño y demandó: «¿Dónde está Shizun?» «¿Qué?», respondió Moran. Sherman demandó bruscamente otra vez. «Dije, ¿dónde está Shizun? El tuyo, el mío, nuestro Shizun». «Oh». Moran resopló suavemente. Al final, lentamente abrió sus ojos. Sus negras pupilas tenían un toque de color púrpura. Parecía que su mirada había pasado a través de capas y capas de montañas en el tiempo, antes de posarse sobre Sherman. «Ahora que lo pienso, desde la despedida en el Palacio Tashue de Kulun, tú y Shizun no se han visto en 5 años», dijo Moran, sonriendo levemente. «Sherman, ¿lo extrañas?» «Deja de decir tonterías, devuélvemelo», gritó Sherman. Moran lo miró con calma, soportando el tortuoso dolor en su estómago. La comisura de su boca se crispó burlonamente mientras se recostaba contra su trono. Olas de oscuridad invadieron su visión. Casi podía sentir sus entrañas retorciéndose, derritiéndose y disolviéndose en apestosos y sangrientos desechos. Moran respondió perezosamente: «¿Devolvértelo? Tonto. ¿Por qué no usas tu cerebro para pensar un poco? Shizun y yo compartimos un odio tan profundo el uno por el otro. ¿Por qué le permitiría vivir en este mundo?» «¡Tú!». El color desapareció del rostro de Sherman. Sus ojos se abrieron de par en par mientras retrocedía. «No podrías saber, no lo harías». «¿No haría qué?». Moran rió suavemente. «¿Por qué no me dices? ¿Por qué no lo habría hecho?». La voz de Sherman se quebró. «Pero él es tu Shizun después de todo. ¿Cómo pudiste hacerlo?». Levantó la vista hacia Moran, que estaba sentado sobre su trono. Estaba Fushi en el cielo, Yanluo en el infierno, y en el reino mortal estaba Mo Weiyu. Pero para Sherman, incluso si Moran se había convertido en el eminente emperador del reino mortal, no debería haberse convertido en esto. Todo el cuerpo de Sherman estaba temblando, y lágrimas llenas de cólera brotaron. «Mo Weiyu, ¿aún eres humano? Él una vez...». Moran levantó la mirada, indiferente. «¿Él una vez qué?». La voz de Sherman temblaba. Deberías saber muy bien cómo te trató una vez». Moran repentinamente se rió. «¿Estás tratando de recordarme que una vez él me golpeó tan fuerte que mi cuerpo se cubrió de heridas e hizo que me arrodillara antes de admitir mis crímenes en frente de todos?
¿O quieres recordarme esa vez que, por tu bien, por el bien de gente irrelevante, se interpuso 3 veces en mi camino y arruinó mi gran esfuerzo? Xiaomen sacudió la cabeza, dolido, y respondió: No, no Moran. Piensa bien, deja ir ese inhumano odio, mira hacia atrás. Una vez te llevó a practicar artes marciales y te protegió. Una vez te enseñó a escribir y leer, a componer poemas y a pintar. Una vez aprendió a cocinar por tu bien. Era tan torpe que sus manos se cubrieron de cortes. Una vez te esperó hasta que volvieras a casa, día y noche, solo, desde el anochecer hasta el amanecer. Tenía muchas cosas más que decir, pero al final Xiaomen solo pudo sollozar. Tenía un mal temperamento. Sus palabras eran duras, pero aún así sé que te trató muy bien. Porque, ¿cómo pudiste el valor para...? Xiaomen levantó la cabeza, pero habiendo retenido tantas lágrimas, su garganta estaba aún más constreñida y no pudo decir nada más. Hubo una larga pausa antes de que el suspiro silencioso de Moran flotara desde el trono. Sí, pero Xiaomen, ¿sabías? La voz de Moran estaba claramente exhausta. Él una vez también causó la muerte de la única persona que he amado. La única. El silencio se prolongó durante mucho tiempo. El dolor en su estómago era como el fuego abrasador, como si su sangre y carne estuvieran siendo despedazados en miles de pedazos de basura. Aún así, una vez fuimos maestro y discípulo. Su cadáver está en el pabellón del loto rojo, en la cumbre sureste, descansando entre flores de loto, muy bien preservado, como si solo estuviera dormido. Moran recuperó el aliento y se forzó a sí mismo a calmarse. Cuando dijo esto, su expresión estaba en blanco. Sus dedos descansaban sobre la larga mesa de sándalo rojo, pero sus nudillos estaban pálidos, y continuó: Su cadáver no se ha podrido, porque lo he estado manteniendo con mi poder espiritual. Si lo extrañas, no pierdas el tiempo conmigo. Ve ahora, antes de que me muera. Un amargo sabor invadió su garganta. Moran tosió un par de veces y cuando volvió a abrir la boca, tenía los labios y los dientes ensangrentados, pero aún mantenía una mirada despreocupada en sus ojos. Ve a verlo, dijo, con una voz ronca. Si llegas demasiado tarde y muero, mis poderes espirituales se perderán y él se convertirá en polvo. Luego cerró sus ojos, exhausto. El veneno alcanzó su corazón, quemándolo desde dentro. El dolor pareció desgarrarle el corazón y los pulmones. Incluso los desesperados y retorcidos lamentos de Xiaomen parecían tan distantes, como si estuvieran pasando por las aguas de los vastos mares. La sangre siguió brotando de las comisuras de sus labios. Moran apretó sus mangas con fuerza. Sus músculos se estremecieron. Cuando abrió sus aletargados ojos, Xiaomen ya se había ido. El King Gong de ese Xiao Su no era malo, así que no le tomaría mucho tiempo correr desde aquí hasta la cumbre sureste. Probablemente sería capaz de ver a su Shizun por última vez. Apoyándose, Moran se puso de pie temblando. Usando sus dedos manchados de sangre, formó un sello de mano, enviándose a sí mismo al frente de la torre Tongtian del pico Sishen. El otoño ya estaba bastante avanzado. Las abundantes y hermosas flores del Haitán florecían. No sabía por qué, al final,
escogió este lugar para acabar con su pecaminosa vida. Pero, ya que las flores florecían tan magníficamente, sintió que no sería una tumba tan mala. Se acostó en el ataúd vacío y levantó la vista para ver las flores en la noche, cayendo silenciosamente mientras se marchitaban. Flotando, se metieron en el ataúd, cayendo sobre su mejilla, revoloteando alrededor, mientras el pasado se desvanecía. En esta vida, después de experimentar innumerables cosas, pasando de ser el hijo bastardo que no poseía nada, a convertirse en el único y eminente emperador del reino mortal. Fue extremadamente malvado. Sus manos se mancharon de sangre. Todo lo que amó y odió, todo lo que deseó, todo ese resentimiento, al final no quedó nada. Al final, tampoco escribió un epitafio para sí mismo, usando esa segura y salvaje escritura suya. Ya sea un descarado, emperador de los tiempos, o algo ridículo como frito o al vapor, no escribió nada. No se habían dejado palabras en la tumba del primer emperador del mundo de la cultivación. Este espectáculo, que duró una década, finalmente dejó caer el telón. Pasaron muchas horas después, cuando la multitud, con sus antorchas en alto, invadió el palacio del emperador como una gran serpiente de fuego. Sin embargo, lo que les esperaba era un palacio Wushan vacío, un pico Sishen sin un alma, y en el pabellón del loto rojo, un Shuemen que yacía en el suelo cubierto de cenizas de huesos, llorando hasta haberse quedado entumecido. Y delante de la torre Tontian, Mo Weiyu, cuyo cadáver ya estaba frío.